Hola traders, vamos a analizar lo que hizo el mercado del S&P 500 hoy jueves 6 de mayo. Nos encontramos con el precio de una consolidación un poco macro y estas líneas que tenemos marcadas son zonas a nivel de 10K, o sea a nivel mucho más macro, en donde el precio había sido roto esta zona y se encontraba llegando a otra zona intermedia de 1500 y en este punto empezó a consolidar, marcar su resistencia, su soporte. En ese punto hace un falso rompimiento, el cual es confirmado al reingresar a la zona y subir nuevamente a un test en este punto a nivel de 1500 y nuevamente reingresa a hacer un falso rompimiento también de esta zona lateral. Al llegar acá confirma el FOB, nuevamente testea las zonas y se encontrará en este punto previo a la apertura en una zona de largos. ¿Qué expectativas teníamos? Que el precio intentara nuevamente testear esta zona, que era la cual tenía volumen del día anterior y previamente al cierre, para darnos un corto mínimamente hasta la zona opuesta. Si era ese movimiento llegar acá, bajara, y si funciona el corto, dado que el contexto nos decía que estábamos por debajo de la zona, debía llegar por lo menos a la siguiente zona macro, esperar un rompimiento, un retroceso a la zona y nos diera un trayecto hasta la zona opuesta. A partir de ahí el mercado se decidiría si se devuelve, intenta llegar nuevamente a máximos, o definitivamente falla también esta resistencia o soporte macro y continuar cayendo. Entonces nos vamos a nuestra gráfica de 6-10 y tenemos la expectativa que le habíamos dicho en este punto. Mercado abre, efectivamente llega a nuestra zona de test que habíamos dicho previamente, y el precio en esta corrida genera 10 puntos de zona a zona. Aquí nuevamente intenta un test en largo que se queda corto a mitad de camino y al final falla. Al fallar da la continuación que habíamos dicho, el fallo del soporte, hace un pequeño pullback a la zona. En ese caso entramos en un corto nosotros, haciendo una gestión agresiva, pues porque venía el precio cerca a la zona donde podía tener reaccionar y sacando ese primera entrada en corto con 4 puntos. En ese momento el precio se queda consolidando, efectivamente llega a la zona opuesta macro que habíamos dicho y reingresa a la zona de este volumen, llegando nuevamente a la zona donde hemos tomado el corto, donde había fallado el soporte. En ese punto era una zona de continuación también macro, y a esta estructura le falta también un test en largo. Posiblemente podíamos aprovecharnos de este corto hasta esta zona de largos. El precio queda un poco consolidado ahí hasta que se desgasta el precio y cae efectivamente a la zona del test, y esta entrada en corto genera 9 puntos. Luego el test funciona exactamente en la zona del volumen que teníamos previamente marcado, dando una super corrida que nos lleva nuevamente hasta la zona macro opuesta, dando 19 puntos súper rápidos y sin ningún retroceso. Ya el precio en este punto tiene bastante fuerza, rompe esta zona macro, genera una zona de resistencia, la cual también supera, generando intención todavía con más volumen. Esperamos que haga un retroceso. Teníamos un poco la zona un poco más arriba previamente, confiamos que aquí va a ser la continuación el largo, basados en este punto. Tomamos el largo acá, pero al final viene a buscar el volumen que había generado previamente. Nuestro stop queda cubierto por 2-3 ticks, no nos saca y nos sacamos en 4.50, pues prácticamente en el pivote anterior, porque nos enfrentamos a esta zona también de test. Hicimos sacarlo ahí, efectivamente el precio se regresa y falla esta zona de resistencia que era soporte, donde era la verdadera entrada en largos de continuación. Y en este punto, cuando el precio cae, en este momento sí hay un poco de disminución de volumen, indicándonos que ya haya fallado esta zona de largos, y esta continuación bajista hasta la zona opuesta que ya había marcado el precio acá dio 9 puntos. El precio nuevamente queda consolidando hasta que rompe con intención esta zona nuevamente donde había el corto, nos da el largo, rompe, incrementa el volumen, retrocede y se da una continuación alcista apoyando la tendencia que se venía generando desde que cayó. Y en esta corrida nos da 10 puntos nuevamente de zona a zona. El precio nuevamente logra superar esta zona de test que teníamos del día anterior. Al superarla seguimos pensando largo, rompe, pullback a la zona y da otra continuación alcista que genera 12 puntos. Y aquí ya el mercado está en minutos de cerrar. Entonces traders, esa fue la revisión del mercado el día de hoy. Espero les haya servido y hayan tomado buenas entradas. Nos vemos en una próxima clase.